Bueno, vamos a terminar el tema que tenemos entre manos con un par de observaciones, bueno, una observación y un pequeño cálculo sobre el método de variación de constantes, pero una breve nota, más que nada porque os vais a encontrar esto en más de un libro y simplemente, bueno, pues porque sepáis un poco de lo que va, aunque es casi lo mismo que hemos hecho, pero pues tiene un pequeño matiz que hay que echarle un vistazo. La idea es curiosa, a mí me gusta presentarla así porque es bastante intuitiva. Si vuelvo a la ecuación lineal de primer orden, de coeficientes constantes, algo que ya sabemos resolver y que ya hicimos en su momento, os recuerdo que la solución de esta ecuación era muy fácil de hacer. Uno miraba cuál era el coeficiente de la y, integraba, que era ax, y entonces decía que las soluciones eran de la forma c por e elevado a x, ¿vale? Y esas eran las soluciones de la ecuación lineal de coeficientes constantes, que bueno, de hecho lo hicimos para cualquier tipo de coeficiente, no necesariamente constante, pero en particular es cierto ahí. Bueno, pues en los sistemas sucede exactamente lo mismo. A mí siempre me ha parecido un resultado bastante curioso. Si yo tengo un sistema lineal de coeficientes constantes, básicamente lo que tengo es pues un vector de derivadas igual a una matriz de coeficientes constantes por el vector de funciones. De algún modo es lo mismo lo que tengo aquí. Lo que pasa es que aquí estoy escribiendo y aquí estoy escribiendo x. Son vectores, son matrices, son cosas distintas. Pero tiene sentido buscar la solución como una función que sea básicamente así. E elevado a, en la constante, en este caso la constante es una matriz, por la variable t. ¿Vale? Y de hecho esa es la solución del sistema. O eso se puede entender que es la solución del sistema. Lo que pasa es que, claro, hay cosas aquí que habría que entender y definir correctamente, y es lo que simplemente voy a hacer ahora. ¿Qué es esto? Porque esto es una cosa rara. Esto es una exponencial elevado a una matriz. No parece que tenga mucho sentido y de hecho hay que definirla, ¿vale? Esto no es, atención, esto no es elevar los elementos de la matriz a la exponencial, ¿vale? No es eso. Esto es una cosa diferente que se define a través de la propia serie de la exponencial. Os recuerdo que ya vimos cuando veíamos las series que se tiene esa serie para la función e elevado a x. Pues entonces sí que tiene sentido definir, y esto se hace así, una definición e elevado a una matriz, o en este caso a una matriz por una constante, que no es más que otra vez una matriz, como una serie, ¿vale?, en la que aparece la matriz elevada a n partido por n factorial, y fijaros que eso sí que ya tiene perfecto sentido desde el punto de vista de las matrices, porque estoy elevando matrices a exponentes, es decir, multiplicando matrices por sí mismo. Por supuesto, aquí ya tienes una matriz cuadrada para que esto tenga sentido, ¿vale? Y luego estoy multiplicando por constante o dividiendo por constante. En definitiva, una matriz por una constante está definida. Estoy sumando en todo eso, ¿vale? Entonces, esto es una definición. Esto es lo que se conoce como la exponencial de una matriz. Se define a través de su serie y resulta que esta exponencial lo que genera es una matriz que es una matriz fundamental para este sistema. O sea que tiene perfecto sentido, que es decir que esto es la solución del sistema. O si queréis que una constante por esto, puedo poner ahí un vector de constante, es una solución o es la solución general del sistema. O dicho de otra forma, esto es una matriz fundamental del sistema. O sea que en muchas situaciones o en muchos libros, para calcular las soluciones del sistema, en lugar de hacer lo que nosotros hemos hecho, de coger autovalores, autovectores y buscar unas ciertas funciones, uno directamente se plantea calcular esa matriz, la exponencial de a elevado a t, y eso es una matriz fundamental. Y funciona perfectamente. Hay varias formas de hacer eso. Hay algunas técnicas que involucran pues un conocido teorema que se llama el teorema de Cayley-Hamilton, que es bastante curioso y nos permite hacer el cálculo, pero yo voy a daros una opción que en el fondo es lo mismo que hemos hecho nosotros. Porque si uno considera la forma canónica de Jordan de una matriz, ¿vale? Recordad eso lo que significaba, ¿no? Una forma canónica de Jordan no es nada más que una forma de representar la misma matriz en una base distinta, o sea, la misma aplicación en una base distinta. Aquí J sería la forma canónica de Jordan. Y la P es la conocida como matriz de paso.
para lo cual eran necesarios los vectores o los autovectores generalizados, ¿vale? Y la forma de Jordan pues era en el mejor de los casos diagonal, y si no pues era una especie de diagonal por cajas con unos encima de la diagonal en algunos casos. No me voy a meter en detalles porque ya de hecho hemos visto cómo calcular todo eso, pero no hemos hecho formas de Jordan. Pero sí que si uno utiliza estos objetos, la matriz de paso y la forma de Jordan, fijaros que entonces la exponencial de a elevado a t, que en realidad es la suma de a por t elevado a n partido por n factorial, fijaros que esto se puede escribir gracias a eso del siguiente modo. El t es un escalar, por lo tanto ese no se ve afectado, y aquí aparecería a elevado a n, que es p por j por p menos 1 elevado a n, todo esto partido por n factorial, ¿vale? Y ahora p por j por p menos 1 elevado a n, eso no es p elevado a n por j elevado a n por p menos 1 elevado a n, en las matrices, como no son conmutativas, no se puede hacer eso, pero fijaros que esto es la multiplicación n veces de cadenas, digamos, de este estilo. ¿Vale? Multiplicaría n veces la tripleta pj, p-1, pj, p-1, pj, p-1, así n veces. ¿Y qué pasa? Pues que entre multiplicación y multiplicación aparece p-1 por p, p-1 por p, p-1 por p, que sabemos que es la identidad desaparece porque no hace nada, y entonces me quedan las j n veces, o sea que esto es p por j elevado a n por p-1, ¿vale? O sea que en esta serie de aquí, el p no está afectado por n, y el p-1 tampoco. Los podría sacar factor común a izquierda y a derecha, porque recordad que estoy trabajando con matrices. ¿Vale? Y esto en realidad no es más que p por elevado a jt por p-1. O sea que en realidad no necesito elevar a t, sino simplemente elevar a j y multiplicar por p y por p-1, y así conseguiría elevado a t. Y ahora sí, cuando la j es diagonal, por ejemplo, cuando la j es diagonal, e elevado a j es muy sencilla, simplemente ahora sí que son las e elevado a la diagonal. O sea que si la j es una matriz con los autovalores, e elevado a j no es más que una matriz de los exponenciales elevados a los autovalores. Cuando hay unos por aquí arriba, entonces es necesario hacer un pequeñito juego, que no voy a hacer, pero bueno, ahí es necesario descomponer y aparece algo más, ¿eh? Pero no es muy complicado, porque aparecen unos por ahí que se pueden separar, y al final aparecen unas matrices que se anulan en un determinado número de pasos, por lo que en realidad no da mucho problema, ¿eh? Esta P que aparece aquí son los autovectores en el mejor de los casos, si es diagonal, o los autovectores generalizados si no fuera diagonal. Pero pensar, si es diagonal y fueran estos P multiplicados por esta e elevado a j, son precisamente las soluciones fundamentales que nosotros hemos encontrado. Y de hecho el P-1 no juega ningún papel, porque si yo tengo una matriz fundamental, recordad que si yo tengo una matriz fundamental, las soluciones del sistema son la matriz por una constante. Si he dicho que e elevado a t, que en realidad es p por j elevado a t por p-1, es una matriz fundamental, cuando yo aquí multiplique por una constante, esto de aquí no deja de ser otra constante. Pues una matriz por una constante, pues salen otras constantes. Las podría renombrar, y entonces realmente lo que tengo es que p por e elevado a jt también es matriz fundamental. Y en realidad esta es la que hemos encontrado nosotros, ¿vale? Eso es lo que estábamos haciendo nosotros, ¿vale? O sea que simplemente a modo, esto es prácticamente a modo informativo. Si lo encontráis en los libros, esto de L elevado a t, que no suene raro, porque en el fondo es básicamente lo mismo que hemos hecho, ¿vale? Básicamente es encontrar autovalores, encontrar autovectores o autovectores generalizados,
y montar unas funciones que a fin de cuentas, pues es como hacer este cálculo. Lo que pasa es que hay otras técnicas para calcular esto mismo, sin necesidad de acudir directamente a los autovalores y a los autovectores, sino que se puede calcular con otras opciones, ¿vale? Bueno, pues eso es la exponencial de una matriz. A mí siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Pues que esto y esto, en el fondo, pues representan el mismo cálculo, ¿no? Y ahora vamos a ver, para terminar, cómo resolvemos sistemas no homogéneos a través del método de variación de constantes. En este caso, pues voy a resolver un sistema lineal de coeficientes constantes, pero no homogéneo, o sea que voy a tener un segundo miembro f, que van a ser unas cuantas funciones, un vector de funciones, y que, bueno, pues hacen que ese sistema sea no homogéneo. Voy a usar lo mismo que llevamos usando cada vez que usamos cualquier objeto lineal, ecuaciones lineales o sistemas, y es que la solución general de esta ecuación viene a partir de lo que voy a llamar x o h, que es la solución general del sistema homogéneo, ¿vale? La solución general del sistema homogéneo y de una solución particular del sistema no homogéneo. ¿Vale? Recordad entonces que la suma de la solución general del homogéneo y de la solución particular es la solución general del no homogéneo. Voy a llamar 1 a esa ecuación. Y entonces la solución general de esa ecuación no homogénea viene dada como una solución particular más la solución general del sistema homogéneo, que recordad que la solución general del sistema homogéneo no es más que una matriz fundamental por cualquier vector de constantes, ¿vale? Donde sí es la matriz fundamental de el sistema lineal homogéneo, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos hacer esto. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es sencillamente encontrar matrices fundamentales de sistemas lineales homogéneos. Vamos a ver cómo encontrar soluciones particulares de sistemas no homogéneos. Y vamos a hacerlo otra vez igual con el método de variación de constantes, que es la extensión natural de lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Entonces, ¿en qué consiste el método de variación de constantes? Pues fijaros, ¿cómo son las soluciones del homogéneo? Las soluciones del homogéneo son, como he dicho, la matriz fundamental por un vector de constantes. ¿Cómo hacíamos variación de constantes? Pues hacíamos que las constantes dejaran de ser constantes y variaran, fueran funciones. Bueno, pues voy a buscar soluciones. Vamos a buscar soluciones del siguiente tipo. Mi solución particular va a ser una matriz fundamental por un vector de constantes que varían, o sea, un vector de funciones, ¿vale? En este caso el C va a ser ahora unas funciones incógnitas en principio, y voy a tratar de encontrar funciones para que eso sea solución, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué tienen que verificar, que es algo relativamente sencillo, y veremos un ejemplo de cómo aplicarlo. Entonces esto es simple. Si yo quiero que esto sea solución de este sistema, del sistema no homogéneo, pues voy a derivar, ¿vale? La derivada de esto habría que hacerla muy despacito para verlo, pero en realidad sale muy fácil. Daros cuenta que esto en definitiva no son más. Esto es un vector, ¿de acuerdo? Sus derivadas serían las derivadas de las funciones componentes, pero claro, esto es una matriz
por un vector de funciones. Por lo tanto, aquí aparecería el producto matricial entre una matriz y un vector. Ahí hay funciones de t, habría que derivarlas, pero cuando uno hace todas esas cuentas resulta que esto es derivar un producto. Esto es lo siguiente, esto es la derivada de la matriz fundamental multiplicada por el vector más la matriz fundamental multiplicada por la derivada del vector. O sea, la derivada de un producto, en definitiva. ¿Vale? Es la derivada de un producto. Lo que pasa es que, cuidado, que aquí son cosas distintas. Esto es una matriz, esta es la derivada de la matriz entendida como derivada de sus componentes multiplicada por un vector, así que esto es un vector, y esto es una matriz multiplicada por la derivada de un vector, que es un vector, es otro vector, la suma es un vector, que es lo que uno espera aquí. ¿De acuerdo? La cuenta es esa, si uno lo hace despacito, línea a línea, digamos, o componente a componente, pues le sale exactamente eso. Bueno, pues eso es x', eso es la derivada de lo que yo quiero que sea solución, por tanto, esto tiene que ser igual a esto, sustituyendo x por x sub p. Así que esto tiene que ser igual a por x sub p más f. ¿Vale? A por x sub p más f. Pero claro, a por x sub p en realidad es a por psi por c, que es x sub p más f. ¿Vale? Sustituyo a eso. Y por otro lado, si es solución, es una matriz fundamental. Si sí es una matriz fundamental, lo que significa esencialmente es que este tipo de objetos, si por algo, son solución del sistema homogéneo. ¿Vale? O sea que, por otra parte, yo lo que sé es que si de t por cualquier cosa, por un vector de constante, es solución de x' igual a por x. O sea que si esto es x, si este psi de t por c es x, su derivada, o sea, si llamo x a psi por c, su derivada, x', que en este caso es simplemente psi' por c, ¿vale? Verifica que es igual a por x. ¿Vale? O sea que psi' verifica esto de aquí. Para cualquier c que uno ponga. En particular, si uno pone el propio c de t, psi' por c va a ser a por psi por c. O sea que esto de aquí va a ser a por psi por c de t. Pero ese a por psi por c de t se va a ir con este a por psi por c de t, y lo que queda en definitiva es que psi de t por c' es igual a esto. ¿Vale? ¿Está claro? O dicho de otra forma, si yo busco soluciones en este formato peculiar de una matriz fundamental por unas funciones incógnitas c barra, esas funciones incógnitas c barra verifican aquella ecuación de allí, y es que son solución, sus derivadas son solución, me faltan las barras de la F, sus derivadas son solución de un sistema que tiene como matriz la matriz fundamental y como segundo miembro el vector del sistema no homogéneo. ¿Vale? Por lo tanto, lo que yo voy a hacer aquí, cuidado, aquí lo que voy a hacer es calcular las c', que es resolver un sistema, y con la c' integraré para obtener las c, que es lo que busco. ¿Vale? Que es lo que busco. Lo voy a hacer con un ejemplo completo para que veáis cómo funciona. Es un poco latoso porque hay que hacer mucho cálculo, pero es simplemente usar esto. ¿Vale? Usar esto. O sea que usar variación de constante, que normalmente siempre es igual. Bueno, vamos a repasar todo esto y con esto acabamos el tema. Vamos a aplicarlo a un ejemplo que es el siguiente.
Un sistema sencillo, muy sencillo, de hecho lo más sencillo posible, pero vamos a ver que esto involucra bastante cálculo. Tengo un sistema lineal, no homogéneo en este caso, lo podemos escribir en versión matricial del siguiente modo. Esto sería pues el vector derivada, la matriz por xy, más un vector de funciones que hacen que el sistema sea efectivamente lineal, coeficientes constantes, pero no homogéneo, porque tenemos ahí unas funciones sumando. Entonces ya sabemos cómo proceder. Tendremos que calcular primero matriz fundamental del sistema homogéneo asociado. Es decir, básicamente no es más que autovectores, autovalores de la matriz. Y luego lo que haremos es resolver esto de aquí, para obtener las derivadas de estas funciones constantes, y luego las integraremos para obtener la función. Así que vamos por parte. Primero, autovalores, autovectores de mi matriz. Voy a llamarla A, que va a ser menos 3, 1, 2, menos 4. El determinante de A menos lambda por la identidad. Pues ya sabemos cómo hacerlo. Quedaría ese polinomio característico que sale pues 12 menos 2, que es 10, más lambda cuadrado, y ahí sale más 4 lambda más 3 lambda, sería más 7 lambda, igual a 0, y eso pues tiene raíces, si os fijáis, 10 es 5 por 2, 5 y 2 son 7, por lo tanto, menos 5 y menos 2. ¿Vale? Para que el producto sea 10 y la suma sea menos, en este caso, menos 7 más 7 es el término de grado 1. O sea que aparecen dos autovalores, menos 5 y menos 2, por tanto los dos simples, o sea, este es el caso más simple posible que podemos encontrar. Vamos a calcular los autovectores asociados una vez más. Para lambda igual a menos 5, la matriz que sale es la matriz menos 3 más 5, que es 2, 1 y 2, 1. Lógicamente sale una única ecuación relevante para dos incógnitas, un vector independiente, dimensión 1, estamos a autovalor simple. Resuelvo esa ecuación con un parámetro, por ejemplo x1 igual a 1 y x2 vale menos 2, vector 1 menos 2. ¿Vale? Para lambda igual a menos 5. Y para lambda igual a menos 2, pues más de lo mismo. Para lambda igual a menos 2, la matriz sería en este caso menos 3 más 2 es menos 1, 1. Y aquí saldría 2 menos 4 más 2 menos 2. El sistema menos x1 más x2 igual a 0 para x1 igual a 1, x2 también vale 1, vector 1, 1. ¿Vale? Bueno, esto es algo automático y muy sencillo en este caso. Lo que está claro es que voy a tener como matriz fundamental la psi de t, va a ser e elevado a menos 5t por mi autovector, que es 1 menos 2, es decir, e elevado a menos 5t menos 2 elevado a menos 5t. Y como segunda columna sería e elevado a menos 2t por mi vector, que será e elevado a menos 2t elevado a menos 2. ¿Vale? Hasta aquí el sistema fundamental, obtenido pues con autovalores, autovectores, en este caso el más sencillo posible. Estamos hablando de vectores, de autovectores y simples, y autovalores simples. Y ahora es donde incorporamos la novedad, el método de variación de constante, que consiste en, vamos a buscar soluciones, es decir, lo que voy a buscar es una solución particular que sea mi matriz fundamental multiplicada por un vector de funciones C sub 1, C sub 2, es decir, este C barra van a ser un par de funciones incógnitas que voy a buscar, ¿vale? De las cuales lo que sé es que tienen que verificar este sistema de aquí. Psi de t por C', ¿vale? Ahí parece que pone C menos 1, pero es C', ¿vale? Igual a f. Así que sencillamente lo que hago es plantear ese sistema. Un sistema que quedaría pues con la matriz fundamental
Aquí quedaría C sub 1' y C sub 2' igual a F. Entonces, aquí lo que hay que hacer es resolver en C sub 1' y C sub 2'. Es decir, no voy esto no tomarlo como un sistema diferencial, ¿vale? Sino simplemente como un sistema algebraico. Es decir, mis incógnitas C sub 1' y C sub 2' las puedo obtener simplemente resolviendo el sistema. Como aquí hay T, pues quizá lo más cómodo sea directamente usar la regla de Cramer, que es un método directo y que me dice cómo salen las soluciones de cualquiera de estos sistemas. Así que es lo que voy a hacer. Voy a aplicar la regla de Cramer ahí, que me decía, bueno, voy a calcular primero el determinante de la matriz fundamental, el Wronskiana en definitiva, que sería e elevado a menos 5t por e elevado a menos 2t, menos, por el menos más, 2 elevado a menos 5t por e elevado a menos 2t, esto es 3 elevado a menos 7t. ¿Vale? Este sería el determinante, y la regla de Cramer, os recuerdo que lo que dice es que cada una de las incógnitas del sistema, en este caso C sub 1' y C sub 2' no es más que un determinante en el que sustituyo el segundo miembro por la columna que le corresponde, en este caso esta columna y la otra la matriz, partido por el determinante. Y el C sub 2' es lo mismo, pero en este caso sustituyendo en la segunda columna. ¿Vale? Entiendo que la regla de Cramer es más que conocida. Y bueno, pues esto es también sencillo. Esto sería 3t elevado a menos 2t menos e elevado a menos 3t partido por 3 elevado a menos 7t. Y esto se puede simplificar un poco, pues esto sería, el 3 se va, quedaría t elevado a 5t, que es menos 2t partido por e elevado a menos 7t, que es menos 2t más 5 más 7t, y aquí quedaría menos e elevado a menos 3t elevado a menos 7t, aquí sería e elevado a 4t un tercio. ¿Vale? Y el de abajo, pues sería e elevado a menos 6t más 6 elevado 6t elevado a 5t, menos 5t, partido 3 elevado a menos 7t, y esto es un tercio de elevado a menos t, ¿vale? Perdón, un tercio de elevado a t, más un medio de t, perdón, un medio no, 2, t elevado a 2t, si no me equivoco, ¿vale? O sea que he resuelto ese sistema de forma algebraica, regla de Cramer directamente, en este caso es lo más directo, porque si no es un engorro estar trabajando ahí con esos coeficientes. Y ahora eso es C sub 1' y C sub 2'. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es integrar. O sea que ahora C sub 1, C sub 1 va a ser una primitiva de esa función de ahí, t elevado a 5t, y el otro es menos un tercio elevado a 4t. Recordad que estoy buscando una solución particular de esta integral. En realidad saldrían infinitas soluciones, esa primitiva es más constante, pero a las constantes voy a pasar de ella, porque como busco un par de funciones C sub 1, C sub 2 para meter una solución particular, pues no voy a encontrar más constantes ahí, no me merece la pena. Esto es una integral relativamente sencilla, pero que obliga también a un poquito de trabajo, porque aquí hay una integración típica por partes, que, bueno, pues ya que lo hacemos entero. U sería t, el diferencial de u sería diferencial de t, y el diferencial de v es e elevado a 5t, o sea que v es un quinto de elevado a 5t,
Así que aquí quedaría la primera t elevado a 5t, quedaría pues t partido por 5 elevado a 5t menos un quinto de elevado a 5t, diferencial de t, que en realidad es v diferencial de t, o sea que queda un quinto elevado a 5t integral, ¿vale? O sea que eso va a quedar. Y luego la integral de esto, que esto es sencilla, esto simplemente es menos 1 partido por 12 elevado a 4t, ¿vale? Y esto sale, pues, integral de elevado a 5t es otro un quinto, o sea, 1 partido por 25. Sale t partido por 5 elevado a 5t menos 1 partido por 25 elevado a 5t menos 1 partido por 12 elevado a 4t. Se pueden agrupar, si queréis, los elevados a 5t. Eso sería un quinto menos 1 partido por 25, que eso es 4 partido por 25 elevado a 5t menos 1 partido por 12 elevado a 4. Eso sería C sub 1. Y C sub 2, pues más de lo mismo. C sub 2 sería la integral de lo que aparece por aquí, que es un tercio elevado a t más 2t elevado a 2t. ¿Vale? Sí. ¿Dónde? Aquí. 4 partido por 25. Me falta una T, sí. Ah, sí, tienes toda la razón. Este quintos. No, está mal, efectivamente. No puedo sacar factor común. Es t partido por 5 menos 1 partido por 25 elevado a 5t menos 1 partido por 12 elevado a 4t. Gracias. ¿Sí? ¿Vale? Cierto. Vale. Y esta de aquí, bueno, pues más de lo mismo. Esto sería, bueno, esta directa, esto es un tercio de elevado a t. La integral de un tercio de elevado a t es lo mismo. Y la otra vez por partes sería, pues, voy a hacer aquí aparte elevado a 2t, voy a quitar el 2 y luego ahora lo meto. Esto sería el v es t y el diferencial de v es un medio, perdón, elevado a 2t, por lo que v es un medio de elevado a 2t. ¿No? Sí. O sea que esto sería u por v, que sería un medio t partido por 2 elevado a 2t, menos la integral de un medio elevado a 2t, que es un cuarto, ¿no? Elevado a 2t menos un cuarto de elevado a 2t. O sea que esto es, y aquí multiplicando por 2 quedaría más elevado a 2t que multiplica a 2t medio, que es t menos un medio. Si no me equivoco. ¿Vale? O sea que esto sería el C sub 1, esto sería el C sub 2. Ya integrado, recordar que la solución particular va a ser esto. O sea que si las quiero escribir también me toca trabajarla mínimamente. La X sub P va a ser el producto de la matriz fundamental por esas dos funciones de ahí. La C sub 1 que hemos dicho que es elevado a 5t por t partido por 5 menos 1 partido por 25 menos 1 partido por 12 por elevado a 4t. Y la C sub 2 que está ahí arriba, un tercio elevado a t más elevado a 2t por t menos 1 medio.
Ese producto me va a dar dos funciones, o sea, eso es una matriz por un vector que habría que bueno, ya de que estoy lo calculo para tenerlo entero, pero no es simplemente multiplicar pues ese producto matricial, o sea que quedaría ahí t partido por 5 menos 1 partido por 25 menos 1 partido por 12 elevado a menos t. Esa sería el elevado a menos 5 tercios por el de arriba, más un tercio de elevado a menos t, que sería elevado a menos 2t por un tercio elevado a t, más t menos un medio. Esa sería la primera componente. Y la segunda, ahí quedaría un menos 2 t partido por 5 menos 1 partido por 25, más un sexto de elevado a menos t, más un tercio de elevado a menos t, más t menos un medio. Esas serían las dos componentes de la solución particular. ¿Vale? Bueno, habría que ahí limpiar un poquito, que se puede hacer alguna cosa más, ya no voy a simplificar más porque ya es suficiente. Y recordar que la solución general que estoy buscando tendría que ser la matriz fundamental por un vector ahora de constantes, porque la solución general no tengo un dato inicial, por lo tanto me va a quedar en función de constantes, más esta solución particular que acabo de calcular. O sea que es una función considerable. Y eso que estamos haciendo es un caso extremadamente simple, o sea, es un sistema de orden 2, de dimensión 2, con unas funciones no homogéneas muy sencillitas, casi lo más sencillito que uno se puede encontrar, y ya de por sí pues genera un volumen de cálculo importante. Pero, bueno, en definitiva, hacer a mano estos sistemas es así. Difícil no son, lo que pasa es que, bueno, pues es casi inevitable que en el cálculo pues haya que prestar atención. Yo, en cuanto a este tema, no voy a hacer prácticamente nada más de sistemas. Hay un par de ejercicios ahí un poco más curiosos que ya retomaré dentro de unos días, pero no me voy a poner a hacer más sistemas porque yo creo que hemos cubierto ya un poco toda la gama. Y vosotros deberíais hacer alguno, pero tampoco empecinaros en hacer todos los sistemas, porque si uno sabe cómo funcionan, es simplemente de practicar un poco. Porque estos sistemas se llevan perfectamente 40, 50 minutos de trabajo, hacerlos bien y enteros, y al final es picar piedra, en el sentido de que muchas de las cosas que se están haciendo aquí son repetitivas, o sea, autovalores, autovectores, derivadas, integrales, cosas relativamente simples que no aportan. Es importante tener claro el procedimiento, uno con tanto cálculo a veces lo pierde de vista, pero conceptualmente no hay gran cosa que hacer, ¿vale? Así que, bueno, pues simplemente tenerlo presente, es decir, no machacaros haciendo 20.000 sistemas porque no merecen la pena. Por supuesto, algunos, bien, enteros, hay que hacer de vez en cuando para coger el tono, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos el tema y voy a al menos empezar brevemente el siguiente, que nos va a llevar por derroteros completamente diferentes de lo que hemos estado haciendo hasta el momento. Bueno, pues este tema realmente es un cambio, yo diría casi completo de paradigma a la hora de tratar de resolver ecuaciones. De hecho, vamos a resolver ecuaciones que ya sabemos cómo resolver y de las que ya tenemos técnicas, pero esta es una técnica diferente, completamente diferente, que hace las cosas muy distintas. Uno dice, ¿y para qué otra si ya sabemos resolver? Porque en realidad cierto tipo de problemas que vamos a resolver con esta técnica no se pueden resolver con la que hemos visto hasta el momento. Esto lo vamos a aplicar casi exclusivamente a resolver ecuaciones lineales de coeficientes constantes de orden superior, típicamente de orden 2, se pueden extender a más órdenes, pero típicamente son las de orden 2. Se pueden aplicar en algunos casos a coeficientes no constantes, es decir, en lugar de usando series. Se pueden aplicar a sistemas, es decir, tiene amplia aplicabilidad, pero sobre todo, lo más importante es que se puede aplicar a
sistemas muy concretos en los que las funciones que aparecen no admiten el uso que hemos estado haciendo de otras técnicas. Ya lo veremos con ejemplos concretos en los que vamos a resolver problemas en los que el segundo miembro es algo que ni siquiera es una función, es algo más peculiar, pero que tiene un significado físico muy interesante en muchos contextos, y esta es una muy buena herramienta para hacerlo. Aparte, esta es una herramienta que se usa también en ingeniería en muchos otros campos, no solamente a la hora de resolver sistemas, porque, bueno, pues hace algo que en situaciones es bastante útil y que funciona bastante bien, y es pasar el problema que tienes en un cierto contexto a algo absolutamente diferente, irse a otro mundo. Y eso es un poco lo que va a hacer la transformada de Laplace. Vamos a coger una ecuación diferencial, le vamos a transformar en otra cosa, vamos a resolver ahí y luego volveremos al principio. Es como cambiar de mundo. Lo que va a hacer la transformada de Laplace es cogerme las funciones y transformarlas en otra cosa, en otras funciones, trabajar allí y luego volver al principio. Y la idea, la inspiración o de algún modo el por qué aparece esto está relacionado con lo que ya hemos visto en su momento a la hora de resolver un sistema lineal de primer orden de coeficientes constantes no homogéneos. Recordad que tenemos dos formas de resolver esos sistemas. Una es resolver el homogéneo y luego buscar la solución particular. Usando la transformada de Laplace, lo que vamos a hacer es abordar directamente el problema no homogéneo. No vamos a pasar por la solución del homogéneo y luego la solución particular, sino directamente vamos a abordar este problema, que también sabíamos hacerlo con una cosa que ya comenté en su día, que era el factor integrante. Recordad que el factor integrante era cogerse el coeficiente de aquí, integrarlo y meter una función, que en este caso era con la exponencial de ax, y multiplicar toda la ecuación por la exponencial de ax, y resultaba que esto de aquí era exactamente igual a e elevado a x por y derivado, por lo que a continuación lo que hacíamos era integrar. ¿Vale? Eso era el método del factor integrante aplicado a funciones, a ecuaciones lineales. Bueno, pues esto que aparece aquí os va a recordar mucho a lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Esencialmente vamos a introducir un objeto que es eso, una integral. Y entonces aparece lo que se conoce como la transformada de Laplace, que va a ser lo que se llama una transformada integral. Voy a coger una función en la variable t, típicamente, ahí la he escrito en x, pero aquí se usa la variable t, y voy a transformarla, voy a convertirla en algo distinta, que va a ser esta cosa que voy a escribir aquí, que es la integral entre 0 e infinito de e elevado a menos st por f de t. ¿Vale? Esto es lo que se conoce como una transformada integral. Lo de integral está claro, estoy haciendo una integral. Y se dice transformada porque estoy transformando mi función en otra cosa. Y si os fijáis que es esta otra cosa, pues un objeto más o menos raro, es una integral impropia, eso para empezar, una integral infinita. Esto a su vez, de hecho, ¿sabéis lo que es? Esto es el límite, cuando b tiende a infinito, de la integral entre 0 y b de las integrales de esos integrandos que hay ahí. Por lo tanto, eso es susceptible de existir o no. ¿Vale? Eso es susceptible de que este límite sea finito o que sea infinito. ¿Vale? De que sea finito o infinito. Por otra parte, estoy integrando en la variable t. Cuando uno integra una integral definida en una variable, esa variable se evalúa y desaparece, pero la s está ahí colgando. Por lo tanto, esto depende de s. Así que estoy transformando una función en t en una cosa, una función en s. ¿De acuerdo? Una función en s. Esto normalmente se denota como una L caligráfica, así, de f en s. Es decir, es una nueva función en la variable s. Una nueva función que incluso podría no existir. ¿Vale? De hecho, fijaros, típicamente esta función solamente se define para valores de s positivos. ¿Por qué? Porque aquí estoy haciendo una integral entre 0 e infinito en la variable t, ¿vale? Recordad, la exponencial es una función que crece. Si el s fuera negativo, con un signo menos esto sería positivo, así estaremos integrando una exponencial en positivo. La exponencial es una función grandísima, como la integro entre 0 e infinito será de infinito. La única posibilidad de que esto sea pequeño es que esta f no sea muy grande,
por lo menos comparado con la exponencial, que la exponencial mande aquí y por supuesto que el S sea positivo. O sea que para que esto tenga sentido, digamos, esa integral tiene que converger, así que esto en el infinito tiene que ser pequeño y el papel de la exponencial es, digamos, amortiguar que efectivamente con lo que multiplique sea pequeño, ¿vale? Por lo que esto está definido en principio para valores de S mayores o iguales que 0. En particular, si S es 0, necesitaríamos que la f tuviera integral impropia entre 0 e infinito, porque para este 0 aquí quedaría la integral de f, así que necesitamos que f sea una función que no sea demasiado grande, ¿vale? En muchos libros vais a encontrar una notación un poquito distinta, aparece con un corchete o con unas llaves, o también con paréntesis, ¿vale? Y el S acompaña a veces no, dependiendo de si queremos hacerlo más o menos explícito, pero es una función de S. Y luego hay una notación que va a ser muy extendida y que la vamos a usar mucho, y es que directamente esta función se denota con una F mayúscula, representando que la F minúscula se transforma en una F mayúscula. ¿De acuerdo? La F minúscula se transforma en una F mayúscula. O sea que si veis F mayúscula de S significa que es la transformada de una cierta función F minúscula en algún momento. ¿De acuerdo? Esa es la notación habitual y bueno, lo dejamos ya por aquí. Seguiremos mañana.